En la Plaza Monumental de México DF hemos quedado con Jesús Gracia. Jesús es uno de los 24.000 refugiados españoles que llegaron hasta este país entre los años 39 y 42. Aquí vino con su madre y sus 4 hermanos y aquí descubrió su pasión por el toreo. ¡Maestro! ¡Maestro! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bárbaro! Un gusto verle por fin, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en México? Sí, ya tengo 66 años. ¿Y usted tiene cuántos años? ¿Cuántos tengo? 82, voy a cumplir 83. ¿Y dónde nació Jesús? En Escatrón, Provincia. de Zaragoza. ¿Qué recuerdos tiene de Escatrón, de su pueblo natal? Lo mejor del mundo, pues que puedo, de mi tierra tan maravillosa, mi pueblo, donde pasé mi infancia, que es de lo que uno se acuerda más, de que íbamos al Ebro, tan maravilloso, ahí aprendí a nadar, y con mis amiguitos, todos, y hacíamos nuestras travesuras, nos íbamos por los campos a coger fruta, cosas de esas. ¿Y en qué circunstancias? ¿Cómo fue el camino hasta México? Pues por la maldita guerra, por la dichosa guerra, que llegaban cuando estaban entrando las fuerzas, el generalísimo, que llegaban entrando a Escatrón, y el hermanillo chico y yo nos fuimos caminando y estaban bombardeando, ametrallando, y entonces nos metieron dentro de un tanque y nos llevaron hasta Gandesa. Y mi madre con el carro nos siguió hasta allá, nos encontraron, y de ahí a Barcelona, que teníamos una hermana, y la hermana pues fuimos al piso donde ella vivía. Y estuve unos meses, luego a mi hermanillo, que tenía 17 años, lo llamaron por quintas a la guerra, y él pues nos trajo a México. Qué maravilloso, desde, ¿no? Donde se ve imponente, ese es el centro del ruedo, o donde estés, ¿no? Y ver esto lleno, y gritando como locos todo el mundo. Te hace que te arrimes esos gritos tan maravillosos que pega la gente, unos soles imponentes, y es un eco, que es un ruidero de emoción, ¿no? Y todos gritan a la vez, ¡ole! ¡Ole! O sea, parece que se ponen de acuerdo, y el ole dura mucho. Y como la y uno quiere que los muletazos duren lo mismo que el ole, largo. Pues un día fui con unos amigos y con unos que iban a una peña que se llamaba el Grupo Alberto Valderas, y un torero que lo mató un toro aquí. Y fui a ese grupo y vi que salir en hombros a un muchacho, un torero, y yo me quedé emocionadísimo. Y yo pensé en ser como él y salir en hombros de las multitudes. Una vez vino un torero español y toreó en Zacatecas, en la corrida, y yo toreé la novillada, y había un picador español que se llamaba Voltallés, que era de Voltalla, y me vio torear la novillada y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? Vamos a España, vente conmigo, ahí te vamos a hacer figura y esta cosa y la otra. Me llenó la cabeza de pajaritos, y entonces nos fuimos a España. Donde menos he toreado ha sido en la plaza de Zaragoza, yo no sé por qué, porque la última tarde que toreé yo allí, con Damaso Gómez y Lagartijo, un sobrino de Manolete, salí en hombros con las 2 orejas, la plaza llena, la plaza estaba, y las 2 veces que toreé estaba a reventar. Venía todo el pueblo entero de Escatrón, se venía todo el pueblo entero, hasta los niños llegaban, maravilloso. Eso a verlo torear en Zaragoza. Sí, en Zaragoza. O en Huesca, cuando fui también se fue medio pueblo, cuando tomé la alternativa. O sea, me seguían todo. En el pueblo me querían mucho. ¿Dónde se santiguaba antes de salir a torear? En la puerta de Cuadrillas. ¿Hacía algo más antes de enfrentarse Pues al toro? rezarle a Virgen del Pilar. ¿Qué se siente después de pisar esta plaza después de 40 años? Pues se siente una añoranza tremenda, un desosiego, pero una maravilla de que, gracias a Dios, todavía estoy vivo. O sea que para mí es maravilloso volver a pisar esta tierra, esta arena tan maravillosa, de tantos triunfos, de tan grandes figuras, de todo. Es una cosa única. ¿Nos dedica algún pase? Pues si no tengo capote, pero me quito con esto, no hay problema, ¿verdad? Uno citaba así y aquí le echaba la pata adelante y pegaba uno aquí y aquí, luego así. Y luego por aquí otra y uno remataba con media Verónica así. Y por aquí veía el toro uno, por atrás.
me contrataron a mí en varias plazas y regresé aquí. Y acerté porque toreé en 2 años, toreé como 70 o 75 corridas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se rompió el convenio, desgraciadamente. Malos entendidos, cosas, y ya no podían aquí torear los españoles y en México. Y los mexicanos no podían torear en España. Ahora los voy a llevar a un sitio donde yo les explicaré después, cuando lleguemos allá, qué hacía yo allí o qué hicimos y todas esas cosas. Nos vamos al centro. Nos vamos al centro de México. Conocí a una muchacha mexicana muy guapa y yo no podía torear en México y dije, pues me quería casar con ella y por eso me quedé aquí. Monté un negocio de panadería, pastelería muy grande. ¿Que cómo se llamaba? La Francesa, porque había una Torre Eiffel aquí puesta en un letrero, dije, bueno, pues la Francesa. Pero qué cambio, ¿no? Del toreo a la gestión de panadería. De la noche a la mañana, encerrado ahí, que me parecía que estaba yo como los leones encerrado. ¿Cómo estás? Qué gusto me da verlo. Encantado, hermano. Es que es un Conchita, amor. Conchita. Señor me Jesús, llama. mucho gusto. ¿Cómo te quiero? Ay, cómo te quiero. Gracias, Tanto tiempo de no ver. gracias por todo que has hecho por mí. Ha sido un gran hombre. Un gran hombre porque íbamos al negocio a traer el pan y a todos nos trataba muy bien. Este barrio se llama Lomas Estella, un lugar muy bonito, lleno de árboles, lleno de vegetación y lleno de gente buena. ¿Esta es su casa? Esta es mi casa, es casa de ustedes. Muchas gracias. Con su familia. Aitana de Aragonismo por el Mundo. Ahora tenía yo ganas de conocerla, Isabel. Hola, Aitana. Nena, Hola. Así que aquí viven. Aquí tienen su casa. A mí siempre me gustaron mucho los toros. Tuve una cornada grave y compraba el periódico para ver cómo seguía aquel muchacho. Y porque me interesaba, digo, ¿cómo seguirá? Y todos los días veía el periódico. Y hasta mucho después lo conocí. Era muy guapo, estaba jovencito, muy delgadito, muy valiente, muy asediado. Porque lo asediaban las... ¿Es verdad que lo asediaban las mujeres? Sí, pero yo las corría todas. Las reinas de la primavera, las artistas. Las norteamericanas. Esas eran unas sinvergüenzas. Isabel, hemos visto que tu padre es muy aragonés. Mucho. Pero vosotros también conserváis esas raíces. Sí, totalmente, desde niños. Desde niños. De hecho, yo tenía problemas en la escuela porque de niña él me decía, hija, no se dice nuez, se dice nuez. Entonces, Te corregía. me corregía. ¿Os gusta Aragón, la tierra de vuestro padre? Mucho, muchísimo. Yo soy mexicana y me casé con un aragonés. Y mi hijo es mexicano y se casó con una aragonesa. O sea que echamos cambio. ¿Aragonés o mexicano? Pues me siento aragonés, pero soy también mexicano. Porque a mí aquí me han tratado con un cariño y me recogieron con un cariño maravilloso. Siempre se piensa que uno tiene que llegar el día como a todos nos llega, ¿no? Y uno piensa que me gustaría donde estar yo, mi espíritu, mis cenizas, en mi pueblo. En Escatrón. Un escadrón. Son muchos recuerdos allí. Sí, claro. La niña es maravillosa. Bueno, Jesús, Carmen, gracias por compartir su historia con nosotros. Adiós, preciosa. Que sigan tan guapos y con tan buena salud. Gracias por lo de guapos. Claro que sí. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Adiós.